¿Qué es la corrosión en una estructura de concreto armado? ¿Cuándo se presenta? ¿Por qué se presenta? ¿Qué podemos hacer ya una vez que se presentó? ¿Cómo estudiamos? ¿Cómo determinamos si en una estructura de concreto hay óxido o hay corrosión? Vamos a checarlo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, soy Víctor Ramírez y en esta ocasión vamos a estudiar este edificio donde podemos apreciar que hay mucha humedad, que hay eflorescencia y bueno, vamos a hacer el estudio tanto estructural como también vamos a checar el nivel de óxido que puede presentar este edificio. Aquí podemos apreciar también otras zonas, si nos volteamos, con gran humedad. Y bueno, estamos haciendo el estudio. Como en este caso, aquí es para la preparación para el muro a corrosión, el estudio de corrosión con este equipo de aquí. Ahí voy, con el de ahí. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Víctor Ramírez y en este canal hablamos sobre temas constructivos desde el punto de vista estructural. Y en esta ocasión vamos a ver un video que habla sobre la corrosión, qué es la corrosión, cuándo aplica, cuándo no, por qué se da y sobre todo en qué nos afecta y qué tenemos que hacer cuando ya se presenta la corrosión o antes la oxidación. Vamos a checar entonces básicamente en primera instancia técnicamente qué es. Lo leo aquí. La corrosión es una reacción química o electroquímica entre un material, usualmente un metal, y su medio ambiente, que produce un deterioro del material y sus propiedades. Hablando en específico de estructura de concreto armado, el acero de refuerzo en el concreto, la corrosión da como resultado la formación de óxido de 2 a 4 veces más el volumen que el acero original, es decir, se hincha el acero, con la correspondiente pérdida de sus óptimas propiedades mecánicas, produciendo una reducción de la capacidad resistente del acero y consecuentemente del concreto armado. Es decir, se hincha el acero, pierde sus propiedades, la adherencia se pierde inclusive, por lo que nos lleva a tener una sección de concreto que originalmente estaba armada o reforzada con acero de refuerzo, ya después cuando está corroído ya no presenta para nada esas propiedades del acero, por lo que quedaría solamente el concreto. Además que el concreto también empieza a dañarse, con las pérdidas de las propiedades del acero se hincha y revienta el concreto, por lo que va reduciendo también la sección del concreto. Vamos a ver casos en específico que encontramos aquí en México. Hubo un sismo en septiembre del 2022, en donde aquí en Guadalajara fue pequeño la intensidad del sismo, sin embargo nos ayudó para poder encontrar o determinar que había corrosión en ciertas estructuras. Por aquí, por ejemplo, en este caso de una columna, así quedó después del sismo, se reventó el concreto. Ya una vez que acudimos, pedimos que quitaran este concreto y lo que encontramos fue esto, el acero totalmente corroído. Aquí podemos visualizar cómo viene desde abajo hacia arriba la corrosión y llega a un punto donde ya no hay ni óxido ni corrosión. Los estribos también estaban corroídos y por ello se embomba, se ensancha el concreto y revienta el concreto, lo que produce el acero de refuerzo ya oxidado o corroído. Aquí podemos ver también el concreto agrietado, lo que es el confinamiento. Aquí los estribos del otro lado, de este lado de la columna, se aprecian los estribos corroídos y bueno, cómo queda marcado el concreto donde estaban estas varillas. Otra vista de la columna ya quitándole estos elementos de concreto. Aquí otra columna en otro eje de la misma estructura, se aprecia también que hay corrosión en los estribos, inclusive esta estaba reforzada en las esquinas con ángulos de acero, por lo que se mantuvo, no quedó así, pero quitamos esta zona y sí podemos apreciar que hay acero. Debemos de encontrar el por qué es lo que está ocasionando esta corrosión, en qué zona, para poder atacar y reforzar la estructura. Aquí una imagen más de cerca. Otro caso también similar fue una columna que en este caso estaba pintada y todo, pero vino el sismo y quedó así, una pequeña grieta, un desprendimiento de lo que es la pintura. Acudimos, una foto con más zoom, del otro lado también. Pedimos que quitaran esta zona del concreto y nos encontramos otra vez con esto, con que estaba el acero corroído. Podemos apreciar cómo el sismo provocó que va y viene las fuerzas. Aquí empezaba a ejercerse la fuerza de compresión, tensión, compresión, tensión.
se van alternando y reventó ahí poquito, pero afortunadamente reventó ese poquito para darnos cuenta, para estudiarlo y poder encontrar lamentablemente que había corrosión en el acero, como se aprecia aquí también. Y ese acero empieza a desprenderse, se empieza a desmoronar con los dedos, se lo puedes desbaratar. Y eso pues ya es un acero que no existe, que no funciona. Y así quedó ya la columna después de haber quitado ese boquete de concreto. Otro caso también que se presentó también por un sismo que nos ayudó, este sismo de pequeña intensidad aquí en la zona, pero nos ayudó a que reventara el concreto y darnos cuenta de que había acero corroído. Como se aprecia aquí, aquí se ve el concreto ensanchado, embombado, y podemos presumir que todo eso hay corrosión del acero, como aquí también, apreciamos aquí, en esta zona que se revienta el concreto, quitamos ese concreto y pues sí, encontramos este acero corroído. Y el concreto, como ya mencionaba, cómo queda marcado, cómo se revienta, cómo empieza a ensancharse el acero, empieza a reventar el concreto. Y también cómo el acero queda desbaratado. O sea, insisto, con los dedos se puede desbaratar ese acero. Aquí, pues bueno, también estas otras zonas, una losa aligerada en dos sentidos, esta estructura, se aprecian estas líneas, ya se puede presumir de que hay corrosión ahí. Esta otra zona, aquí, y quitamos el acero, perdón, el concreto, y queda el acero expuesto con corrosión. Aquí una foto más cercana. Y también otra vez el concreto, como queda marcado. También en esa misma estructura había, si se fijan acá al fondo hay una columna reforzada con ángulo, por lo cual no se reventó de esta manera, pero, o sea, si está en esa columna, muy posiblemente estará en esta otra columna este problema de corrosión que se tiene. Aquí no se tenía este refuerzo en la columna, lo que nos ayudó a darnos cuenta de que el acero estaba corroído. Aquí anteriormente habíamos hecho un dictamen, pasamos el escáner de acero y percatamos que había acero. Sin embargo, nunca se estudió en ese momento la calidad del acero, por lo que también se recomienda con este aprendizaje, bueno, poder estudiar el acero, en qué condiciones está. Y aquí una foto más de cerca de esta misma columna, donde se aprecia el acero totalmente corroído. Y, pues bueno, la columna ya carece de acero, es una columna con un concreto dañado que solamente está trabajando el concreto a la compresión. Aquí otro caso de otra nervadora que tenía mayor acero de refuerzo y ambas varillas también ya con problemas de corrosión. ¿Qué debemos de hacer entonces ante estos casos? Hay que estudiar las zonas afectadas por óxido o por corrosión. Primero se da el óxido y después, ya en un grado mayor, la corrosión. Como en este caso, como les comentaba, aquí ya se aprecia que empieza a perder ese daño, la varilla. Entonces hay que estudiar hasta dónde llega ese daño por corrosión. Para ello tenemos un equipo en el cual estudiamos el nivel de óxido o de corrosión que puede presentarse sin andar reventando el concreto, encontrando esas zonas donde puede estar afectada. Aquí está el equipo de corrosión. Es el equipo y ahorita vamos a checar el estudio cómo se hace. Aquí es preparación previa. Aquí se escanea primeramente en la línea verde, y luego se hacen cuadrículas, en este caso por color morado, para hacer el estudio de corrosión o el nivel de corrosión que pueda presentar. Y en todas las partes donde hay humedad se van a hacer este estudio o intentar identificar el daño de acuerdo a la patología que se está presentando, ¿no? De acuerdo al nivel de color que tiene, de humedad. En las zonas ahí se está preparando también el estudio para este trámite que presenta ciertas grietas, humedad, ahí hay bajantes, presenta la fluorescencia y todo esto. Pero acá hay otra trámite muy dañada. Aquí está la losa. Aquí está, por ejemplo, que también se hace el estudio, este punto, que inclusive hay filtración. Aquí ya tiene algunos preparativos del escáner de acero de refuerzo, como aquí también esta otra de acá. Y ya después de haber encontrado esas zonas con acero afectado, realizar una propuesta de rehabilitación y o refuerzo que al menos
nos lleve a las condiciones originales de la estructura o hacer un estudio completo para saber qué es lo más conveniente de la manera de reforzar. ¿Qué pasa cuando el acero ya está corroído en columnas? Por ejemplo, matemáticamente, estructuralmente, tenemos un ejemplo de esta columna de 50 por 50 con 12 varillas del número 6, con esta curva de interacción en ambos sentidos, el momento la carga axial con su interacción en momento en X, la carga axial con su interacción en momento Y, resiste a compresión poco más de 500 toneladas y a un momento poco más de 50 toneladas metro. ¿Okay? En ambos sentidos es una columna simétrica. Ese es el estado original, el ideal. ¿Qué pasa cuando encontramos, por ejemplo, corrosión en estas 4 varillas? Matemáticamente, estructuralmente, ¿en qué nos afecta? En una reducción, en una poca reducción de su capacidad de carga de poco más de 500 a 500. Y en este sentido, que es en donde encontramos o donde suponemos hay corrosión en el acero, pues bueno, hay ya una pérdida en la compresión y en el momento. Ya nos llegamos a poquito más de 40, de casi 50 a poquito más de 40. Ahora, ¿qué pasa en columnas donde se pierden o se tienen varillas corroídas en ambos sentidos? Pues pierde la capacidad ante ambos sentidos de su capacidad de interacción carga-momento. ¿Qué pasa en el ejemplo de que solo queda una varilla buena para que pueda trabajar? Bueno, se baja a, no sé, 420 toneladas de fuerza de su capacidad y se reduce a 36 en su momento. Ahora bien, ¿qué pasa cuando se tiene todas las varillas corroídas, las verticales que trabajan a la flexión, a las tensiones, pues? Se pierde toda su capacidad de momento, porque el concreto solamente trabaja a compresión. Por lo que de casi 500, un poquito más de 500 toneladas que se tiene, ya solo está trabajando el concreto a compresión, que son como 420 toneladas de fuerza, pero ya no la capacidad de las tensiones, es decir, cuando viene la columna y quiere hacer eso, pues ya no tiene esa capacidad y empieza a reventarse, por lo que ya no tiene ninguna capacidad al momento. Y teniendo desde el original que es todo esto lo que resiste, poco más de 500, nos bajamos a 420 toneladas de fuerza, que es exclusivamente la capacidad del puro concreto, sin tomar en cuenta el acero, y el concreto también pues, no tiene esa capacidad a la tensión, por lo que no es capaz de resistir fuerzas de momento. Ahora bien, ¿qué pasa en vigas? Esa era una columna, ahora en vigas, este ejemplo de una base de 30, un perímetro de 50, con 3 varillas del número 5 en ambos lechos, en el superior y en el inferior, y estribos de 3 a cada 10. Esta es su capacidad de su momento de curvatura, donde se aprecia que tiene una capacidad de momento de más de 1400 toneladas centímetros, haciendo una curva elastoplástica perfecta, o esta es la real. Ahora bien, si encontramos 2 varillas corroídas en el lecho inferior, se baja de 1400 toneladas fuerza a 700 toneladas fuerza centímetros su capacidad a momento. Hay una reducción considerable en el momento. Ahora bien, ¿qué pasa si las 3 del lecho inferior están corroídas? Ahora sí que solamente actúa en la capacidad de la sección de concreto a compresión y se baja a 350 toneladas fuerza centímetros su capacidad a momento. Así es como va perdiendo la capacidad tanto a flexión o compresión o flexocompresión de las secciones de concreto cuando se tiene el acero corroído. Importante entonces determinar el estado actual de las varillas, también no solo escanearlas para ubicar en dónde hay varillas y suponer que también hay que entender la estructura, cuántos años tienes, en qué zona están, si hay mucha humedad en esa zona, si estamos en sótano, entonces podemos estimar o preocuparnos o estudiar en qué estado están las varillas, porque esto es lo que pasa, podemos suponer que están en buen estado y hacemos un análisis indicando que resiste esto, pero en realidad a lo mejor resiste esto o resiste esto. Entonces todo aquel análisis que hicimos pues, es mentiroso o no funciona para nada porque tiene una respuesta muy diferente. Bien, si te gustaría saber más acerca de estos sistemas constructivos, de conocimiento técnico, de materiales, todo enfocado a la construcción desde el punto de vista de lo estructural, te invito a que te suscribas al canal y si tienes alguna duda, alguna pregunta o requieres el estudio de la corrosión, bueno, comunícate con nosotros a estos teléfonos o mándanos un correo por favor a logística@birmex.com. Bien, eso, nos vemos en el siguiente video. Saludos.